Buenos días a todos. Como bien mencionó Martín, mi nombre es Guillermo Aimeta, soy integrante del Departamento de Ingeniería de ABAC. Y bueno, vamos a dar comienzo a este webinar donde vamos a hablar de uniones de doble virola, manómetros transmisores de presión, métodos de montaje, características, válvulas de alivio, uniones de alta presión y desarrollos customizados. Bueno, antes de comenzar a hablar de las uniones a compresión, vamos a partir de la premisa de que para lograr una unión bien ensamblada y eficiente, va a ser imprescindible contar con tres factores. Uno va a ser personal capacitado, una correcta selección de tubo y un conector de calidad. Ahora sí, vamos a denominar a las uniones a compresión, a las uniones de tubos con accesorios o entre tubos, cuando la retención del mismo se realiza por medio de una pieza que puede ser metálica o no, que comprime al tubo en su contorno o periferia sin necesidad de deformarlo previamente. En la mayoría de los casos, estos sistemas se componen de un cuerpo, una tuerca de ajuste y uno o más elementos de compresión llamados vírolas o férulas. ABAC tiene su propia línea de conectores para tubos Avaloc, la cual se trata de una unión del tipo doble virola. Vamos a encontrar una férula frontal, a la que vamos a llamar virola, y una férula trasera, que llamaremos contravirola. Este tipo de uniones son aptas para alta, media y baja presión, para vacío, para altas temperaturas, para aplicaciones criogénicas, aplicaciones con vibraciones y GNC. Las tuercas Avaloc tienen la particularidad de tener un revestimiento interior de plata. El mismo evita el engrane y ayuda a disminuir el torque. En este tipo de uniones vamos a encontrar tres puntos de sello y sujeción. El primer punto se produce entre el frente del tubo y el interior del cuerpo del conector, como se puede ver en la imagen. Este punto de ajuste mejora la resistencia a las vibraciones y da un mejor comportamiento ante esfuerzos laterales. Acá, como se puede ver, es importante destacar el corte del tubo. El mismo debe ser perfectamente perpendicular al eje longitudinal del mismo, ya que si yo ejerciera un corte oblicuo, estaría ejerciendo esfuerzos laterales sobre el tubo y estaría teniendo un sello defectuoso en este primer punto de contacto entre el frente del tubo y el interior del conector. El segundo punto lo proporciona la virola, la férula frontal o virola. Esta va a tener dos funciones. La primera es darle al sistema el punto de sello más importante a través del contacto de gran superficie que existe entre la virola y el cuerpo del conector. Este sello aporta estanqueidad tanto para líquidos como para gases. Y la segunda función que tiene es la de sujeción del tubo por medio de una leve deformación sobre el mismo. El tercer punto lo va a producir la férula trasera, a la que llamaremos contravirola, la cual tiene la función de realizar una muesca o indentado sobre el tubo, que lo que va a hacer va a evitar todo tipo de riesgo de expulsión del mismo a altas presiones. Acá en esta imagen se puede ver, se eliminó, digamos, la virola y la contravirola, y se puede ver el indentado de la contravirola y la pequeña deformación o indentado menor de la virola. Bueno, vamos a hablar ahora de instrucciones y buenas costumbres de armado. Primeramente vamos a comenzar con la selección del tubo. Los tubos de acero inoxidable serán de sin costura, del tipo IC 304, 316 o 316L, según las normas ASTM A269, A213 o A632. Estos tubos deben estar recocidos y poseer durezas menores a 90 Rockwell B. Lo recomendado es que las durezas se encuentren entre 80 y 82 Rockwell B. Deben tener una superficie libre de rayaduras, golpes y abrasión superficial, y el espesor utilizado debe ser el adecuado a las presiones de servicio. Vamos a hacer un poco de hincapié en el tema de la dureza del tubo. La dureza del tubo es importante porque este tipo de uniones son uniones de deformación controlada. Nuestras contravirolas tienen un tratamiento de endurecimiento
tal que su dureza debe ser mayor a la del tubo para poder deformarlo. Vamos al caso, si yo tuviera un tubo de mayor dureza a la establecida en la norma, al ejercer el ensamble, el tubo va a estar deformando a la contravirola más de lo que la contravirola deforma e indenta en el tubo. Esto me va a traer problemas de sello y un posible riesgo de expulsión a altas presiones. Por el caso contrario, si yo tuviera un tubo mucho más blando a lo establecido en la norma, podría estar ejerciendo un esfuerzo, una deformación excesiva, pudiendo llegar a dañar el tubo. Bueno, en la etapa de corte, como mencionamos, va a ser imprescindible contar con un cortador de buena calidad y un biselador de interior e exterior para eliminar todo tipo de rebabas. El cortador va a ser imprescindible para generar el corte perpendicular al eje longitudinal del tubo, como mencionamos antes. En el montaje vamos a primero tener que contar con las llaves adecuadas. Luego vamos a proceder insertando el tubo hasta el fondo del conector y, como buena costumbre, se recomienda, una vez que se enhebra el tubo, desenroscar la tuerca y verificar el correcto posicionamiento y orden de las piezas. Que se vea como en esta figura que se muestra acá, que se encuentre la virola en la parte frontal, luego la contravirola y luego la tuerca, y ambas en su correcta posición. Una vez hecho esto, producimos el ajuste de la tuerca a mano, siempre con el conector haciendo tope, digamos, en el fondo del conector, con el tubo haciendo tope en el fondo del conector. Una vez hecho esto, ajustamos a mano hasta que el torque no nos permite seguir ajustando a mano, y a partir de ahí realizamos una marca coincidente tanto en tuerca como en el cuerpo. Una vez realizada la marca, con una llave procedemos a darle un ajuste de 1 vuelta y cuarto. La marca lo que me va a servir para tener referencia. Puede pasar que uno, mientras está realizando el ensamble de la vuelta y cuarto, si está con una llave de boca abierta, entre ajuste y ajuste, puede perder la referencia, o en alguna distracción porque alguien le preguntó algo, o se distrajo por ver algo, y dejando de esta manera un ensamble defectuoso, ya sea por sobreajuste o por falta de ajuste. Entonces, la marca esta siempre nos va a dar la posición de la tuerca, y vamos a saber si realizamos la vuelta y cuarto, si nos pasamos o si nos falta un poco. Entonces siempre es buena costumbre tenerlo en cuenta. Otras recomendaciones que se pueden dar son asegurarse que el sistema no esté presurizado cuando se arme o desarme una unión Avaloq. Nunca despresurizar un equipo o sistema aflojando una tuerca. Siempre hay que tener una válvula destinada a tal fin de despresurización. Y no superar las presiones máximas de servicio indicadas por el tubo. También, ante el doblado del tubo, siempre hay que dejar un tramo recto entre el tubo y la tuerca y el comienzo de la curva, que se recomienda que sea 2 veces la altura de la tuerca como mínimo. Bueno, las presiones de servicio de las uniones para tubos Avaloq están determinadas por el tubo sobre las que ellas están instaladas, ya que ante un incremento ilimitado de la presión, va a colapsar el tubo antes de que falle el conector. Acá se puede ver un ensayo de reventamiento que se hace en los conectores, en el que se somete una probeta de un tubo de un largo determinado, se le ensamblan 2 conectores Avaloq en sus extremos, por uno se tapona y por el otro tiene la entrada de fluido a presión, y se comienza a elevar ilimitadamente la presión hasta producir la falla del mismo. Y siempre revienta el tubo antes de que alguna de las uniones falle o presente alguna pérdida. Acá podemos ver unas tablas de presiones de servicio. Acá vamos a tener tabla de presión de servicio para tubos de acero inoxidable, donde vamos a tener en esta columna el diámetro exterior del tubo en pulgadas, y en esta fila el espesor del mismo en milímetros. Y según la combinación de estos, vamos a tener una presión de servicio en bar. Acá lo mismo,
para los extremos roscados de los conectores, vamos a tener la medida en pulgadas, y según sea configuración recto o T o codo, hembra o macho, vamos a tener la presión de servicio en bares. Vale aclarar que en todo conjunto o instalación, la presión de servicio o de trabajo va a estar determinada por la menor presión admisible involucrada. Esto quiere decir que el componente o la conexión de menor presión admisible será la que me establezca la presión máxima de trabajo del conjunto o de la instalación. Siendo un ejemplo, si yo tuviera, este fuera un conector con un extremo para tubo de, supongamos, media pulgada por 0,89, que tiene una presión de servicio de 170 bar, y un extremo roscado de 1/4, macho, que tiene una presión de servicio de 683. La presión de trabajo de este conjunto de conector y tubo va a ser 170 bar, que es la mínima presión del conjunto. Bueno, acá podemos ver un video donde se muestra un poco el paso a paso de trabajo con los conectores. Acá podemos ver que utiliza con un cortador que realiza un corte perfectamente perpendicular, digamos, al eje longitudinal, lo rebaba interior y exteriormente, eliminando así todo tipo de filo o viruta que pueda llegar a molestar, digamos, en el sello del tubo. Verifica que esté bien rebabado, que no presente ninguna impureza. Y ahora procede con el método de montaje. Verifica el correcto orden y posición de las piezas. Una vez hecho esto, realiza el montaje. Lleva el tubo hacia el fondo del conector, produce el ajuste a mano hasta que ya no puede ajustar más, y una vez hecho esto, realiza la marca que mencionamos coincidente, tanto en tuerca como en cuerpo, para tener la referencia y poder realizar el ajuste de una vuelta y cuarto correctamente. Y ahí ya la unión está ensamblada y lista para usar. Bueno, acá tenemos la herramienta de preensamblado. Esta herramienta me permite realizar el ensamble en una pieza que tiene el mecanizado, digamos, idéntico al cuerpo de un conector, pero en un material más duro y con mejor resistencia al desgaste. Lo que me permite es realizar el ensamble de manera remota. De la misma manera que se procedió con el cuerpo del conector, yo puedo, si tengo un gabinete o un sistema en el que es incómodo realizar la vuelta y cuarto, puedo realizarlo de manera cómoda en una morsa, de manera, digamos, externa al sistema, realizando todo de la misma manera, ejerciendo una vuelta y cuarto. De esa manera yo voy a realizar el ensamble sobre el tubo, y luego procedo desajustando la tuerca, saco el tubo con la virola, la contravirola ensambladas y la tuerca enhebrada en el mismo. Y con ese tubo voy a mi sistema donde yo tengo mi conector y procedo a hacer el rearme. El rearme consta de ajustar a mano, y luego de ajustar a mano, ahí se me escapó el video. Bueno, luego de ajustar a mano, tengo que seguir ajustando con llave hasta que yo siento un elevado incremento del torque. Una vez hecho esto, el ajuste está rearmado. Este ajuste se da entre 1/4 y media vuelta. Acá en la última parte del video se podía ver el ensayo de reventamiento que mencionamos antes, en el que colapsa el tubo antes de que uno de los conectores Avaloq presente falla. Bueno, nuestras uniones para tubos Avaloq se encuentran certificadas por el Buró Veritas bajo el cumplimiento de la norma ASTM
F1387-99. El Bureau Veritas es una compañía global de servicios de ensayo, inspección y certificación. Para el cumplimiento de esta norma, nuestros conectores fueron sometidos a varios ensayos. Entre ellos, ensayos de pulsaciones de 1.000.000 de ciclos, ensayos de flexión pura, flexión rotativa, ensayos de presión hidráulica y ensayos de reventamiento. Nuestros conectores Avaloq son funcionalmente intercambiables con marcas como Swatch-Lock, Parker o Girolock. Siempre se recomienda utilizar todo el conjunto o conector AVAC. Se garantiza una intercambiabilidad controlada, o sea, utilizar el conjunto tuerca, virola y contravirola de Avaloq con un cuerpo de las otras marcas nombradas o viceversa. No se recomienda una intercambiabilidad aleatoria, ya que en ciertas combinaciones al azar pueden no ser efectivas, excepto con Girolock, que por su similitud de diseño permite mezclarla con los componentes sin restricciones. Todos los conectores tienen trazabilidad, los mismos llevan grabados en cuerpo y tuercas un número de partida que los vincula con el lote de fabricación y el material. Bueno, en esta imagen pueden ver algunos de los conectores de la amplia familia que tenemos de conectores Avaloq, distintos modelos, configuraciones y obviamente todos para distintas medidas de tubo. Bueno, hasta acá como venimos, si quieren hacer una pregunta, pueden escribirla o si se animan a preguntar de manera oral, no hay ningún problema. Muy bien, Guillermo. Abrimos entonces el primer segmento de preguntas. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte del webinar. Les recuerdo que pueden enviar preguntas por chat. Hay uno de preguntas y respuestas. Y si no también, como dijo Guillermo, levantar la mano y habilitamos el audio para que hagan su pregunta. Por acá, Guillermo, tenemos una pregunta. La misma dice: ¿los conectores Avaloq se comercializan completos? Sí, todos nuestros conectores, calculo que se refiere al tema tuerca, virola y contravirola, todos vienen en conjunto completo. Cuerpo, tuerca, virola y contravirola. Bien, Guillermo. Si querés, seguimos. Cualquier cosa. Después tenemos otro segmento de preguntas para responderla de este bloque. Perfecto. Sí, sí, cualquier duda que surja, aunque sea tema anterior de esto que vimos, no se queden con las ganas de preguntar, no hay problema. Respondemos más adelante. Bueno, vamos a hablar ahora de manómetros y transmisores de presión. Vamos a contar un poco de las características, las válvulas necesarias para la instalación, las características de montaje y demás. Vamos a comenzar este tema con algunas definiciones. Vamos a decir que la presión es una magnitud que va a relacionar la fuerza con la superficie sobre la que actúa. Y ya sea por cuestiones de seguridad, operación u otros factores, la presión va a ser una magnitud que tendremos que controlar en casi todos los procesos. Las unidades más habituales para cuantificar la presión son el kilogramo sobre centímetro cuadrado, el bar, el PSI, que son libras por pulgada cuadrada, el pascal y las atmósferas. En el rubro del oil and gas, normalmente utilizamos bar, PSI y kilogramos sobre centímetro cuadrado. En esta tabla se puede ver la equivalencia entre las unidades de todas estas medidas que nombramos. Bueno, vamos a definir presión absoluta a la presión medida respecto del vacío total. Y vamos a definir presión manométrica o relativa a la que se mide tomando como cero o como base la presión atmosférica. Por lo cual, podemos decir que la presión absoluta va a ser la presión atmosférica medida en ese momento y lugar, más la presión manométrica indicada por el manómetro. Bueno, en la industria tenemos distintos tipos de instrumentos para cuantificar las principales variables de un fluido, tales como presión y caudal. Para poder medir la presión en algún punto del proceso o en un recipiente sometido a presión,
Los instrumentos más utilizados son los manómetros y los transmisores de presión. El manómetro, ya sea mecánico o digital, nos brinda una lectura visual y directa de la presión. En cambio, el transmisor de presión convierte la presión en una señal eléctrica, la cual podemos leer con un data logger u otro sistema de adquisición de datos. Estos instrumentos me van a indicar la presión manométrica relativa en dicho punto de medición. También podemos encontrarnos con el presostato, también conocido como interruptor de presión, que es un aparato que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión del fluido. Bueno, en la imagen por debajo podemos ver instrumentos para medir presión diferencial, ya sean manómetros diferenciales o transmisores de presión diferencial. Como su nombre lo indica, estos instrumentos miden la diferencia de presión entre dos puntos. Más adelante vamos a aclarar los usos que tienen. Todos los instrumentos deben ser sometidos a calibraciones y controles periódicos, para lo cual se deben desmontar y llevar a un laboratorio donde se contrastarán contra un instrumento patrón o se pueden controlar in situ. En ambas situaciones es necesario separar el instrumento del proceso donde está midiendo y despresurizarlo. Por lo cual vamos a ver las características de montaje de cada uno. Vamos a comenzar con el montaje de manómetros y transmisores de presión. En esta imagen podemos ver un manómetro que se encuentra vinculado directamente a la cañería de proceso. ¿Cuál es el tema acá? Si yo quisiera desmontar o montar el manómetro, debería frenar la línea de proceso y despresurizarla para poder operarlo de manera segura. Con todo lo que frenar la línea de proceso indica, todas las problemáticas e inconvenientes, para desmontar o verificar un instrumento. ¿Cuál sería una solución? Una solución sería colocar una válvula de bloqueo que me permita aislar el instrumento de la línea de proceso. Pero acá tenemos otro inconveniente. Yo cerrando esta válvula, puedo aislar el instrumento de la cañería de proceso. Todas las variaciones que tenga el proceso no se van a ver reflejadas en el instrumento porque se encuentra aislado por medio de la válvula de bloqueo. Pero si yo quisiera desmontar este instrumento, desde el tramo de la válvula hasta el instrumento tengo presión todavía, que quedó almacenada ahí, por lo cual no se debe, es peligroso y no se puede, digamos, manipular el instrumento con un tramo presurizado. ¿Cuál sería la solución? Colocar una válvula de bloqueo para poder aislar el instrumento y una válvula destinada a purgar el mismo. ¿Qué buscamos con este montaje? Poder montar y desmontar el instrumento de forma segura, poder verificar el cero del instrumento y poder realizar calibraciones, ya sea in situ o en un laboratorio externo. También se recomienda que el manómetro se instale siempre lo más cerca posible a la conexión del proceso, siempre y cuando la accesibilidad y la visibilidad lo permitan. De esta manera se van a requerir menos materiales, se eliminan trampas de vapor y se reduce la posibilidad de fugas en las uniones. Bueno, en esta imagen podemos ver una forma de llevar a la práctica esta configuración con esta configuración denominada arbolito, donde en general se utilizan válvulas de procesos, las cuales no están especialmente diseñadas para instrumentación. Y según yo tenga orientada la tubería del proceso, voy a tener que realizar una configuración u otra para dejar el manómetro correctamente instalado. Bueno, los inconvenientes de este arbolito es que las válvulas no están diseñadas para instrumentación, tenemos muchos componentes, lo que conlleva a tener varios posibles puntos de fuga, requiere elevada mano de obra para el montaje, ya que tenemos muchos accesorios y válvulas, y como solución a esto, ABAC tiene la válvula integral BI5. Esto es una alternativa más económica, confiable y compacta, ya que en un solo cuerpo estoy teniendo las dos funciones, de bloqueo y de purga.
Esto trae las siguientes ventajas. Va a dar un montaje más compacto y económico, no son necesarios todos estos accesorios, voy a requerir menor mano de obra, menor tiempo de montaje, la misma válvula puede utilizarse para montaje vertical u montaje horizontal, solo basta con cambiar el instrumento del puerto de conexión. Acá tenemos otro puerto de conexión taponado en este caso, ya que el manómetro se encuentra en este. Y vamos a tener menor posibilidad de fuga al tener muchas menos uniones. Bueno, acá se pueden ver algunas de las válvulas que tiene ABAC para la instalación de manómetros. Vamos a tener la válvula BI5, la BM1, la BA3. Esta tiene el bloqueo y purga integrado en el mismo cuerpo. Esta, la BM1, va a tener es una opción más económica, que va a tener un purgador incorporado que ventea directamente a la atmósfera a través del agujero este. La BA3 es una válvula aguja de bloqueo con múltiples salidas para ser utilizada en el montaje de manómetros, presostatos, transmisores de presión y otros instrumentos principales. Bueno, estas son algunas de algunas de las válvulas de la familia de válvulas aguja para manómetros. Vamos a tener válvulas que van desde 6.000 hasta 30.000 PSI de presión. Bueno, siguiendo con los instrumentos de presión diferencial, podemos decir que conocer la diferencia de presión entre dos puntos de medición nos sirve para las siguientes aplicaciones. Realizar la medición de caudales de gases y líquidos, determinar la eficiencia en filtros y la medición de niveles en tanque. En el primer caso, como podemos ver, el instrumento tiene una entrada de presión aguas arriba de la placa orificio y otra aguas abajo de la misma. Con la diferencia de presión entre los dos puntos, el instrumento ya realiza la conversión e indica el caudal circulante. En la segunda figura podemos ver el instrumento midiendo a un lado y al otro del filtro. Aquí observaremos en el instrumento la diferencia de presión. Siempre va a haber una diferencia de presión. Si no hay diferencia de presión, el fluido se encuentra estancado, digamos. Para que el fluido circule, tiene que haber una diferencia de presión. Tiene que haber aguas arriba, una presión superior a la que se encuentra aguas abajo. Si no existiera esa caída de presión, el fluido no circularía. Con esta diferencia de presión, por encima de un cierto valor, nos va a indicar que hay una gran restricción al paso del fluido, con lo que vamos a determinar que hay que realizar un mantenimiento o recambio en el filtro. Y en el tercer caso, vemos que el instrumento tiene una toma en la parte superior del tanque, donde mide la presión del gas, y otra en la parte inferior del tanque. Tras realizar los cálculos pertinentes, el instrumento nos va a indicar el nivel de líquido en el tanque. Bueno, vamos a ver las características de montaje de manómetros o transmisores de presión diferencial aplicados al ejemplo de control de eficiencia de filtrado. En este caso, podemos ver un instrumento de presión diferencial vinculado directamente a la cañería de proceso. Acá tenemos el mismo problema que antes. No podemos aislar el instrumento de la línea principal de proceso. También, si yo quisiera desmontar el instrumento, debería frenar la línea de proceso y despresurizar la misma para poder manipular el instrumento. ¿Cómo solucionamos esto? Colocando una válvula de bloqueo que aísle cada rama del mismo. Suponiendo que el instrumento tiene su propia purga, podríamos bloquear y purgar para desconectar el instrumento. Pero acá tenemos otro problema. Este tipo de instrumento suele tener una membrana o un elemento sensible a las diferencias bruscas de presión. Por lo cual, cuando yo abro una válvula y luego abro la otra, primero, al abrir esta, se me va a estar alojando la máxima presión de un lado del instrumento y del otro no voy a tener ningún fluido, o sea que la diferencia de presión va a ser máxima,
pudiendo de esta manera dañar el instrumento. ¿Cuál sería la solución? Manipular las dos válvulas al mismo tiempo, lo cual es muy difícil y muy riesgoso, o tenemos esta solución. Vamos a tener dos válvulas de bloqueo que me van a permitir aislar cada rama del instrumento y una válvula ecualizadora o de bypass. Esta válvula me va a servir para la puesta a cero o para la calibración o puesta en marcha del instrumento. De esta manera, para montar el manómetro basta con cerrar primero las válvulas de bloqueo, luego purgar, conecto el instrumento y abro la válvula ecualizadora. De esta manera, al abrir cualquiera de las dos válvulas de proceso, el fluido va a estar conectado con ambas ramas. Entonces voy a tener una diferencia de presión igual a 0, ya que el fluido que entra por uno de los ramales va a estar alojado en las dos cámaras, digamos, del instrumento. Luego comienzo a cerrar progresivamente la válvula ecualizadora, luego de abrir anteriormente la otra válvula de bloqueo, y las presiones se estabilizarán y el instrumento me indicará la correcta diferencia de presión. Armar estos conjuntos con válvulas separadas es complicado y costoso. Es por esto que se han desarrollado conjuntos integrados de todas estas válvulas en un solo cuerpo compacto, llamados manifolds. Estos manifolds combinan todas las maniobras en un solo conjunto, reduciendo sustancialmente la cantidad de accesorios involucrados. De esta manera se ahorran mano de obra de montaje, se limitan las posibilidades de pérdida y se reducen los costos de adquisición y mantenimiento. Hay varios tipos de manifolds para instrumentos de presión diferencial. En general se pueden clasificar por la cantidad de vías o de válvulas o por la forma de conexión. En nuestra gama de manifolds vamos a tener disponibles de 2, de 3 y de 5 vías para instrumentación. Los manifolds de 2 vías están diseñados para aplicaciones de presión estática. Cumplen la misma función que la válvula integral de bloqueo y purga, pero tienen otro tipo de montaje. Los de 3 y 5 vías están diseñados para aplicación de presión diferencial. También se los puede clasificar por el tipo de conexión enroscados y bridados, de acuerdo a la conexión del proceso y del instrumento. Bueno, para montar transmisores de presión y presostatos, ABAC ofrece la línea de manifold de 2 vías. Vamos a tener el MP y el MPR. El MP va a tener una conexión al instrumento bridada y el MPR una conexión al instrumento roscada. A diferencia de las válvulas integrales que se enroscan, que son las que vimos anteriormente, que se enroscan directamente en la cañería, estas incorporan una gran PAU de manera tal de poder soportar el manifold y el instrumento de un caño de 2 pulgadas, como podemos ver en esta imagen. La señal de proceso llega en forma remota a través del tubing. En la versión del manifold MP, el instrumento se rosca a este bloque, ya denominado brida, y luego el mismo se abulona al manifold. Esto lo que me permite es conectar el instrumento de una manera más cómoda y remota, digamos, al manifold. En una morsa, por ejemplo, coloco la brida, enrosco el instrumento, lo oriento a mi favor, y luego abulono esta brida al manifold. En el MPR, en cambio, el instrumento se rosca directamente sobre el manifold. Bueno, los manifolds de 3 y 5 vías consisten en 2 válvulas de bloqueo y una válvula ecualizadora o de bypass. La diferencia radica en que los manifolds de 3 vías no tienen purga, ya que se suelen utilizar en instrumentos que tienen su propia purga, y los manifolds de 5 vías tienen 2 purgas comandadas para venteo o calibración. En la imagen podemos ver, en la diapositiva podemos ver un cuadro con los distintos tipos de conexiones. Para poder definir qué manifold se adecua a nuestras necesidades, vamos a deber tener en cuenta la conexión disponible en el proceso y la conexión del instrumento a colocar. En los manifold de conexión roscada,
tanto la conexión al proceso como la conexión al instrumento se realizan mediante cañerías o tubing. Son utilizados con manómetros diferenciales e instrumentos no estándar. Entonces todas las conexiones se realizan de manera remota, digamos, por tubing o indirecta. Bueno, en cambio, los manifold de conexión bridada, el instrumento se fija directamente sobre la cara bridada del manifold mediante bulones, como se puede ver acá. A su vez, la conexión al proceso puede ser roscada, podríamos tener una conexión remota, o bridada a través de un montaje directo. La conexión remota se emplea cuando se requiere una conexión directa con la brida orificio. Del lado proceso, el manifold provee dos conexiones roscadas de media pulgada NPT para recibir la señal por medio de tubing y conectores. Y el montaje directo se emplea cuando se requiere una conexión directa con la brida orificio, permitiendo que el transmisor se ubique muy próximo a la cañería de proceso, como se puede ver en esta imagen. Bueno, ABAC tiene una línea de manifold de 5 vías, especialmente diseñado para aplicaciones con transmisión de presión diferencial, donde se requiere alta precisión en la medición de caudal. Estos manifold combinan dos válvulas principales de bloqueo, dos válvulas ecualizadoras y una válvula de venteo purga. Con la duplicación de las válvulas ecualizadoras se busca evitar pérdidas que podrían generar errores en la medición. Digamos, por el uso, la vida útil de la válvula, o el exceso de torque sobre la misma, se podría llegar a dañar alguna de estas válvulas, y la diferencia de presión podría no ser la indicada o no ser la correcta la que me esté midiendo. Por eso yo tengo otra, digamos, otra válvula de backup, que ante la falla de una, voy a tener esta para asegurarme de que la medición de diferencia de presión sea la correcta. Estos modelos están especialmente diseñados para utilizarse en puentes de medición fiscal, donde la medición de caudal es muy importante. También tenemos el manifold coplanar, que son manifold compactos, especialmente diseñados para montaje de transmisores de presión con cámaras en el mismo plano. Existen de 2, de 3 y de 5 vías para este tipo de instrumentos. Y también vamos a tener los soportes de manifold, los cuales son aptos para distintas orientaciones, ya sea de la cañería o del instrumento. Bueno, hasta acá como venimos, ¿alguna pregunta? Venimos bien, Guillermo. La verdad que interesante todo lo que estás comentando. Y tenemos una pregunta del segmento anterior, el de Sí. uniones para tubos Avaloq, que dice, ¿un conector se puede reutilizar en caso de emergencia? Sí, los conectores se pueden reutilizar, como vimos antes, en la parte de la herramienta de preensamblado, que se ejecutaba, digamos, el ensamble y después se desarmaba y se rearmaba en el conector. Nuestros conectores permiten sucesivos rearmes sin perder así la función y la eficacia. Por las dudas, recalco que para el rearme, una vez que se ensambló la virola, la contravirola con el tubo, para el rearme procedemos colocándolo en el conector, ajustando a mano hasta que el torque no nos permite seguir, y a partir de ahí ajustamos con llave hasta que sentimos un incremento elevado en el torque. Esto se da aproximadamente entre un cuarto y media vuelta. Muchas gracias, Guillermo. Y les recuerdo a los espectadores que si quieren hacer una pregunta, pueden hacerlo a través del diálogo de preguntas y respuestas, o si no, levantando la mano para que le habilitemos el micrófono. Y también, bueno, que al final hay un último segmento de preguntas. Así que, Guillermo, si querés continuar, adelante. Muy bien, seguimos entonces. Gracias, Martín. Bueno, vamos a hablar de las válvulas de alivio. Las válvulas de alivio son válvulas proporcionales. Esto quiere decir que abren gradualmente a medida que la presión de entrada aumenta. Consecuentemente, no cumplen con el código ASME
ni con otros códigos como válvula de seguridad. En estas válvulas, cuando la presión del fluido supera la resistencia ofrecida por el resorte, la válvula abre, permitiendo el paso del fluido a través del canal de salida. Vamos a explicar un poco cómo funcionan estas válvulas. Acá tenemos una VAR, una válvula de alivio recta con descarga en atmósfera, con una vista en corte. Nosotros vamos a tener esta conexión de entrada y la salida a través de estos canales. Esta pieza que podemos ver acá es el obturador, que se encuentra vinculado a este resorte, el cual, con este tornillo de regulación, yo lo que puedo hacer es comprimir, si lo ajusto, comprimo el resorte, y si lo desajusto, relajo el resorte. Comprimir y relajar el resorte me va a determinar la fuerza que tengo actuando sobre el obturador en sentido, digamos, descendente. Entonces yo voy a tener un fluido que viene por el canal de entrada, y a medida que aumenta la presión, como vimos antes, presión por superficie me va a dar una fuerza. Entonces la presión actuando sobre la superficie del obturador me va a dar una fuerza ascendente contraria a la fuerza que ejerce el resorte sobre el obturador. Entonces, a medida que yo aumento la presión en mi sistema, va a llegar un momento en que la fuerza que ejerce el fluido sobre el obturador va a ser superior al valor de la fuerza del resorte. En ese momento, la válvula va a vencer la fuerza de resorte, el fluido va a vencer la fuerza de resorte, empujando el obturador hacia arriba y permitiendo el paso del fluido a través del canal de salida. Esta presión de apertura, digamos, de la válvula va a ser lo que vamos a llamar presión de set, que ahora lo vamos a describir más adelante, pero como lo podrán interpretar, esa presión va a ser determinada indirectamente, digamos, a través de la fuerza que ejerce el resorte, que yo la voy a poder regular con este tornillo de acá. O sea, este tornillo va a ser el que me haga que yo pueda variar para determinar la presión de set sobre la válvula. El valor de seteo va a ser regulable dentro de valores límites para cada gama o rango de presión. Estas válvulas se emplean para protección contra sobrepresiones en circuitos hidráulicos y neumáticos. Ahora sí vamos a definir dos parámetros importantes en estas válvulas. El set point es el valor de presión donde se detectan indicios de fluido a la salida. La presión especificada es después de la primera apertura y con la presión subiendo lentamente. Este valor es modificable en cada válvula según la necesidad de aplicación y dentro del rango permitido. Que es lo que mencioné antes, la vamos a modificar con este tornillo regulador. Otro parámetro es el recierre de la válvula. El recierre es la presión a la cual la válvula vuelve a cerrarse completamente de tal manera que no se detecta indicios de fluido a la salida de la misma. La presión de recierre es siempre menor a la presión de set point. Todas nuestras válvulas disponen de kits de repuestos para su reparación. Vamos a ver un poco en detalle cada una de estas. Bueno, acá tenemos la válvula de alivio recta, que es la que pudimos mostrar anteriormente. Esta válvula descarga el exceso de presión directamente a la atmósfera a través de los pequeños canales realizados en el cuerpo, que son estos que podemos ver acá. El set point se va a ajustar por medio del tornillo de regulación en forma externa, sin necesidad de desmontar la válvula. Todas nuestras válvulas pueden ser seteadas en fábrica a pedido del cliente, con la indicación del valor de set sobre la misma. Esta válvula también tiene la opcional de accionamiento manual. Va a tener un vástago que se vincula con este obturador y una argolla metálica a través de la cual yo puedo tirar y realizar la apertura, digamos, de manera manual. Estas válvulas tienen una presión máxima de servicio de 300 psi. Bueno, acá tenemos la válvula de alivio acodada con obturador diferencial. Esta válvula está diseñada
de forma tal que cuando la diferencia de presión entre la entrada y la salida excede la fuerza realizada por el resorte sobre el obturador, la válvula va a abrir permitiendo el flujo hacia la conexión de salida. El caudal a través de la misma aumenta proporcionalmente al aumento de dicha diferencia de presión. Las válvulas vienen en configuración acodada, pueden tener conexiones macho o hembra, tiene un grado, un caudal de escape, y una presión máxima de servicio de 3000 psi. La válvula de alivio acodada con obturador balanceado, a diferencia de la válvula que vimos anteriormente, esta válvula permite que el valor de set no se vea afectado por la contrapresión a la salida. O sea que solamente va a depender de la presión en el canal de entrada. Como todas las otras válvulas, esta permite un ajuste externo sin desmontar la válvula de su lugar. Tiene un resorte aislado del fluido y tienen rangos de 50 bar, rangos de presión de seteo de 50 bar, de 50 a 100 y de 100 a 300. La BAAH es una válvula de alivio diseñada para altas presiones y para liberar el flujo a presión atmosférica. Esta válvula no admite una contrapresión a la salida. Tiene un ajuste externo del set, que si el cliente lo requiere, ABAC lo provee seteado al set solicitado, precintada y con una etiqueta indicando el mismo. Tiene una conexión a la salida de media pulgada NPT. Las conexiones de entrada pueden ser con rosca NPT o de alta presión. Y la presión máxima de seteo vamos a tener una que tiene un rango de 15.000 psi o 1034 bar, y otra con un rango máximo de 20.000 psi, de 15.000 a 20.000. Bueno, acá se pueden ver algunas aplicaciones de estas válvulas. Este equipo que ven acá es un BP10, es un equipo, una unidad generadora de presión que desarrolla ABAC, que la misma consta con una bomba hidroneumática, entonces tiene una entrada de presión de neumática de aire y una entrada de agua. La bomba trabaja como un multiplicador de presión. Según la presión de aire que yo tengo a la entrada, va a ser la presión hidráulica multiplicada a la salida. Si es una bomba de relación 220, por ejemplo, con una entrada de 1 bar, yo voy a tener 200 bar de presión hidráulica a la salida. Y acá tenemos instalada una válvula de alivio recta en la entrada de presión neumática para limitar de manera indirecta, digamos, la presión final de la parte hidráulica. O sea, yo con la parte, limitando la parte neumática, limito también la presión final hidráulica. Acá podemos ver un gabinete, un recipiente sometido a presión, con una válvula BI5, se puede ver acá para el manómetro, y una válvula de alivio balanceada. Y acá dentro del gabinete podemos ver dos válvulas de alivio diferencial. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las uniones roscadas. Vamos a comenzar con la unión de rosca cónica. Este tipo de unión se caracteriza por que el sello se produce entre los flancos de los filetes. Se recomienda utilizar cinta de PTFE o cualquier otro sellante con teflón para favorecer el sellado y lubricar la unión. Sobre todo se recomienda lubricar la unión cuando se trabaja con dos piezas de acero inoxidable, ya que el acero inoxidable con el acero inoxidable tiende a producir engrane o galling si el mecanizado no está del todo cuidado o la unión está sucia. Estas uniones no tienen una norma que indique el torque, tendrán un ajuste que va a ser discrecional. Esto le va a dar la particularidad de ser parcialmente orientables. Esto me da la ventaja cuando instalo un codo, una T o un instrumento, de yo poder ajustar un poco más para dejar el instrumento, el codo o la T favorablemente orientado según mi necesidad. Las más comunes que vamos a encontrar son las roscas NPT y las roscas BSPT.
Las roscas NPT son las roscas americanas cónicas para tuberías. Son roscas muy utilizadas en la industria del oil and gas, particularmente en América. Tienen una conicidad de 1 en 16, una parte en diámetro cada 16 en largo, o lo que es lo mismo, un ángulo de 1 grado 47 minutos. Van a tener un ángulo entre filetes de 60 grados y un truncamiento plano. Estas roscas están basadas en la norma ANSI B1.20.1. Esta norma define dimensiones y controles, pero no define ni presiones ni espesores mínimos. No existe una norma que diga hasta qué presión pueden utilizarse estas roscas. Pero sin embargo, entre los fabricantes líderes hay un consenso más o menos establecido que en ciertas condiciones es seguro operar hasta 15.000 PSI con roscas hasta media pulgada NPT y hasta 10.000 PSI con roscas hasta 1 pulgada. La NPT, para que la NPT sea confiable y sin pérdidas hasta esa presión, es sumamente importante la precisión de mecanizado de las roscas y que los espesores y la resistencia mecánica de los materiales sean los adecuados. Las roscas BSPT son roscas británicas cónicas para tuberías. También, al igual que la NPT, tiene una conicidad de 1 en 16, y a diferencia de las NPT, tienen un ángulo entre filetes de 55 grados y tienen un truncamiento redondeado. Estas roscas responden a la norma ISO 7/1, a la DIN 2999 y a la BS 21. Como podemos ver acá en las tablas, son roscas similares, pero no son roscas compatibles. Todas las medidas tienen distinto paso, excepto la de media y 3/4, que en ambos modelos comparten el paso. Bueno, para presiones mayores a 15.000 PSI o 1034 bar, se recomienda el sistema de conexión cono-rosca. Este sistema basa su funcionamiento en un sello metal-metal. Vamos a tener sobre una reducida área de sellado. Vamos a tener un tubo de alta presión con pared gruesa que va a tener un mecanizado cónico en su extremo y un roscado. El alojamiento hembra, ya sea en el cuerpo de una válvula o con un accesorio, va a tener un cono hembra que va a tener una diferencia de ángulo mínima entre el tubo y el cuerpo. Esta diferencia de ángulo lo que va a permitir es que el tubo haga contacto en la periferia del diámetro menor del cono, digamos, teniendo una reducida área de sellado. ¿Por qué es esto de la reducida área de sellado? Al ser conexiones para mayor presión, habíamos visto que presión por área me daba una fuerza resultante. Si yo tengo una presión muy alta y un área de contacto muy grande, la fuerza se incrementa de manera lineal, digamos, entonces me conviene reducir el área de sellado para reducir esta fuerza actuante sobre el tubo y sobre la rosca de conexión, digamos. Los componentes que vamos a encontrar acá van a ser tubos de alta presión, los cuales, como mencionamos, tienen pared gruesa, van a tener un roscado en su extremo y un mecanizado cónico. Vamos a tener el collar, que es esta pieza roja que tenemos acá, que se enroscará en el tubo y va a tener la función de vincular al tubo con el prensa collar. El prensa collar es esta pieza azul, que lo que hace es ejercer la fuerza, digamos, de sello sobre el tubo de manera indirecta, ya que al ser enroscado en el cuerpo, empuja el collar, llevando el tubo a su punto de sello sin transmitirle torsión. El tubo no gira, y esto ayuda a evitar engranes y arrastre de material en el cuerpo. También vamos a tener este agujero que vemos acá, esto obviamente está en corte. Este agujero, el orificio testigo, va a tener dos funciones. En caso de que por múltiples usos, excesivo torque o lo que fuere, el sello este se viese dañado, el fluido estaría comenzando a pasar, digamos, a esta cámara que vemos acá, en el frente
del prensa collar y el collar, actuando sobre una gran área, digamos, de sello. Entonces, el orificio testigo lo que va a hacer, no va a permitir la acumulación de fluido en esta cámara, aliviándolo a través del mismo. También nos sirve para detectar pérdidas. Supongamos que yo tengo un sistema con muchas de estas válvulas o accesorios con este tipo de conexión, y noto que la presión cae o no me retiene la presión. Lo que yo puedo hacer es ir viendo todos los accesorios y válvulas, en todos los mismos, ver el orificio testigo, y en el que yo detecto una pérdida de agua, una gota o que está mojado, me está indicando que el sello metal-metal entre el tubo y el cuerpo está fallando, entonces el fluido está escapando por ahí. Lo que tengo que proceder es despresurizar el equipo, desarmar la conexión, verificar el correcto estado de las piezas, en tal caso realizarles el mecanizado correspondiente y volver a ensamblar. Bueno, ABAC tiene dos sistemas de conexión cono-rosca, uno para media presión, denominado MU, y otro para alta presión, denominado AU. Estas conexiones son compatibles con otras marcas reconocidas que utilizan el mismo sistema. Las conexiones MU tienen una presión máxima de servicio de 22.500 psi, las de AU una presión máxima de servicio de 30.000 psi. Estas conexiones se identifican con el diámetro exterior del tubo a utilizar. Por ejemplo, si yo acá tengo un tubo de 916 de diámetro exterior, voy a decir que esta es una conexión 916 AU de alta presión. Si este fuera un tubo de 3 octavos de diámetro exterior, 3 octavos de pulgada, voy a decir que tengo una conexión de 3 octavos MU. Todas las roscas son en pulgadas, y en nuestro catálogo pueden ver los valores de las distintas medidas de rosca. Bueno, estas conexiones necesitan una preparación especial del tubo, la cual requiere de herramientas especiales de mecanizado o el mecanizado en taller de los mismos. ABAC provee niples de largo estándar o puede proveer los mecanizados en torno CNC con las dimensiones requeridas por el cliente. También puede proveer las herramientas para realizar en campo el cono y la rosca en los extremos del tubo. Acá podemos ver la enconadora y la herramienta para el roscado. Bueno, acá podemos ver algunos de los productos de nuestra amplia familia de productos de alta presión. Vamos a encontrar conexiones roscadas NPT, conexiones MU y AU, que son las que vimos anteriormente. Vamos a poder ver accesorios roscados, válvulas de alivio, válvulas aguja, válvulas integrales de bloqueo y purga para alta presión, niples de distintas medidas, válvulas de retención, accesorios de reducción, acoples rápidos y muchas más en diferentes presiones de servicio y para todas las medidas y configuraciones. Bueno, ABAC también provee unidades generadoras de presión para agua o aceite, integradas en una estructura de acero inoxidable totalmente portable. Acá podemos ver algunas. Estos equipos cuentan con una o más bombas hidroneumáticas, válvulas, manómetros y conexiones. También tenemos una sólida experiencia en el diseño y construcción de equipos y sistemas adaptados a las necesidades del cliente, como pueden ser bancos de prueba, tableros, paneles toma muestra, manifolds y otros. Ante cualquier necesidad nos pueden contactar y no habría ningún problema. Bueno, en nuestra web www.abac.com.ar van a poder encontrar todos nuestros catálogos, donde van a poder ver todas las válvulas, accesorios, conectores que estuvimos viendo en este webinar y muchos más, y distinto material de consulta muy interesante. Así que, bueno, visítenla y cualquier consulta de eso nos pueden estar diciendo. Así que bueno, muchas gracias por la atención
Espero que haya servido y bueno, quedamos abiertos a más preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Guillermo. La verdad que una presentación muy, pero muy completa. Por el momento no tenemos preguntas, pero les recuerdo a los espectadores que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Buscan ABAC SRL y ahí vamos a aparecer tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram. Y bueno, también tenemos el sitio web. Entonces nos buscan, nos pueden hacer la pregunta que quieran y les estaremos respondiendo. Como dije en un primer momento, este webinar ABAC lo realizó con sus distribuidores en Bolivia, Sinergas y Flusitec, pero para hablar tanto de Sinergas como de Flusitec, voy a invitar a hablar a sus gerentes, arrancando por Mauricio Dugarte de Sinergas. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante la presentación. Les agradezco también a todos los participantes que nos han acompañado la mañana de hoy. Siempre es bueno repasar un poco todo lo que tiene que ver con los productos que tenemos. Y bueno, en el caso nuestro, ABAC se complementa bastante con la línea de instrumentación que tenemos, que es Wika. Entonces, los invitamos en caso de requerir alguna cotización, algún producto, y nuevamente les agradecemos por el seminario y por la participación. Muchas gracias, Mauricio. Y ahora invito a Jorge Vázquez, gerente de Flusitec, a hacer algún comentario. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Martín. Bueno, mi nombre, como dice Martín, es Jorge Vázquez. Estoy a la cabeza ahora de Flusitec, empresa que viene trabajando con ABAC ya desde el año 2004-2003, si no me equivoco. Un camino importante, una trayectoria en el mercado boliviano, en todo lo que es provisión de fittings, válvulas agujas, manifolds, tanto para el sector privado, estatal también, todas las subsidiarias de YPFB, todo lo que es oil and gas, también minería y por supuesto también el sector industrial productivo. Así que bueno, agradecer a los clientes, a las empresas que se han podido conectar, que han estado presentes y han participado de este webinar. Agradecer también, por supuesto, a ABAC, a todo el sector, el departamento de marketing, a Horacio, a Gastón, a Guillermo. Este espacio siempre es importante porque muchas veces como distribuidor recibimos consultas, algunas observaciones por parte del cliente final, que no siempre tal vez podemos responderlas o darles un asesoramiento de la mejor manera. Así que este espacio es importantísimo para que el cliente tenga ese contacto directo con ustedes, que el fabricante. Y bueno, de la misma manera que Mauricio, estamos dispuestos para apoyarlos en los proyectos que puedan tener. Flusitec maneja siempre un stock importante para todo lo que es fittings, válvulas agujas, manifolds y bueno, básicamente toda la línea de fabricación de ABAC. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos que esto se pueda hacer más regularmente.